Muy buenas tardes, estamos aquí en la sede de la Sociedad Española de Medicina Interna. Mi nombre es Javier Carrasco, soy el actual coordinador del grupo de diabetes, obesidad y nutrición de la SEMI, y hemos tenido la idea de reunirnos aquí hoy, esta tarde, para hablar entre amigos y compañeros qué significa la diabetes en el mundo de la medicina interna. La verdad que estamos muy ilusionados en esta actividad, es algo novedoso para nosotros y que por supuesto pues esta va a ser la primera vez y habrá otras muchas, esperemos, que iremos coleccionando para intentar poquito a poco enseñar a todos nuestros compañeros y a todos los pacientes el interés que tiene nuestra sociedad a través del grupo de diabetes de la SEMI, el interés que tiene en esta enfermedad, en este problema. Bueno, os voy a presentar aquí a mis compañeros y amigos, ¿no? En primer lugar, allí al fondo está el doctor Ricardo Gómez Huelgas, que es jefe de servicio del Hospital Regional Universitario de Málaga y es un gran conocedor y un profundo entusiasta de la diabetes, que ha estado toda su vida dedicado a este tema y la verdad que nos ha enseñado mucho. Buenas tardes, Ricardo. Hola Javier, buenas tardes. Hola. Luego aquí tenemos a mi izquierda a José María Fernández. Él es internista del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas de Narcea, de Asturias, buena tierra, ¿eh? Y que se un entusiasma y representa un poco el internista emergente en el mundo de diabetes y que está trabajando muy activamente con nosotros, y le damos aquí también la bienvenida a Chema. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Y por último, os presento a mi queridísima amiga, la doctora Juana Carretero. Ella es internista del Hospital de Zafra. Ella es una internista increíble que es capaz de moverse en muchos aspectos de la medicina y es otra entusiasta de la diabetes y especialmente de la obesidad. Y por supuesto, pues que tenía que representar al sexo femenino en esta tarde. Bienvenida, Juana. Hola, Juani. gracias. Bueno, la verdad es que aparte de ser unas personas muy implicadas en el mundo de diabetes y muy implicadas en el mundo de la medicina interna, yo creo que representan, digamos, como tres grandes grupos dentro de nuestra sociedad y de la medicina interna. Por una parte, pues está nuestro maestro, que es el doctor Ricardo, del cual hemos aprendido muchísimo en el mundo de la diabetes, nos ha introducido, nos ha ayudado a entrar en los grupos. De hecho, yo soy ahora coordinador del grupo, gracias, pues que llevo muchos años trabajando con él y he aprendido mucho, sería pues nuestro maestro. Luego estamos Juan y yo, que seríamos las personas que estamos intentando ahora empezar a liderar esto, a trabajar y a coger el relevo. Y aquí a mi izquierda, mi amigo Chema, pues un poco sería lo que viene empujando detrás y que está empezando a aprender con nosotros y que va a ser revelador. Bueno, y después de esta presentación, pues la idea es que charlemos un poquito sobre diabetes, evidentemente con unos temas específicos que hemos elegido que creemos que son de interés para todos los internistas, y vamos a empezar por Ricardo, y la idea es que vamos a ir charlando algunos temas interesantes y vosotros desde vuestros dispositivos, vuestro ordenador, smartphone o tablet, podéis hacernos las preguntas que nos las harán llegar y luego al final pues podemos comentar todos aquellos aspectos que creáis interesantes. Entonces, la primera parte yo la había titulado como ¿cuál es el rol de la medicina interna hoy en el mundo de la diabetes? ¿Qué papel tiene un internista en el mundo de la diabetes? Y para eso, evidentemente, la persona idónea es Ricardo, para hablarnos de esto. Y yo, la primera pregunta que le quería lanzar es que en términos numéricos, porque los internistas somos muchos y tratamos muchos pacientes, ¿qué significa, qué es la diabetes en términos numéricos para la medicina interna? ¿Qué impacto tiene eso? ¿Cuántos pacientes vemos y todo esto? Hombre, yo creo que es importante que los internistas tomemos conciencia del peso cuantitativo y cualitativo que tenemos en el manejo de muchas enfermedades, entre ellas específicamente la diabetes. Hace unos meses el Ministerio publicó
el conjunto de altas hospitalarias que ha habido en España en el año 2015, esos son los últimos datos disponibles. Claro, llama mucho la atención que el 20% de las altas hospitalarias en este país están firmadas por un internista, ¿no? 1 de cada 5 altas. Y si nos vamos al campo de la diabetes, el 35% de los pacientes diabéticos dados de altas en España por cualquier causa, desde niños, parturientas, fracturas de cadera, cualquier patología médica, el 35% de esas altas están firmadas por un internista. Por tanto, medicina interna como especialidad da más altas que el resto de especialidades médicas en su conjunto o que el resto de especialidades quirúrgicas en su conjunto. Por tanto, el mensaje para el internista de pie está claro, es decir, que es imprescindible que el internista maneje adecuadamente una enfermedad tan prevalente en su medio como es la diabetes. Y un segundo aspecto colateral a este número global es el tipo de pacientes que vemos. No solamente vemos más diabéticos que nadie, sino que vemos pacientes diabéticos más complejos que nadie. Es decir, que si la edad media de un paciente diabético hospitalizado en España es 70 años, la edad media de un diabético ingresado en medicina interna se acerca a los 80 años. Si el Charlson medio en España llega a 2, en medicina interna supera un índice de 3, lo cual quiere decir que hay mucha más complejidad, más comorbilidad asociada. Y un aspecto muy relevante que, bajo nuestro punto de vista, es cuando analizamos específicamente los motivos por los que un diabético ingresa en España, habitualmente no ingresa por una complicación de la diabetes, no ingresa por hiperglucemia ni por hipoglucemia, ingresa por una patología que es la causa de ingreso con la diabetes asociada. La enfermedad cardiovascular sigue representando casi el 30% de los ingresos y el peso que tiene medicina interna específicamente en el manejo de la enfermedad cardiovascular y diabetes es tremendo. De hecho, en insuficiencia cardíaca en concreto, casi el 60% de las altas las firma un internista. Pero otros procesos que teóricamente están más lejos de nuestra área, como ictus o enfermedad arterial periférica, cardiopatía isquémica, entre el 30 y 40% de esas altas las sigue firmando un internista. Con esto lo que quiero resaltar es que si eres internista, estás viendo pacientes hospitalizados, obligatoriamente tienes que manejar la diabetes de una forma adecuada. Dicho que en términos cuantitativos, pues estamos hablando de un número muy grande, pero incluso en términos cualitativos, ¿no? Porque tiene cierta complejidad los diabéticos que a lo mejor tratamos diabéticos más complejos que a lo mejor otros especialistas que ven enfermos con diabetes, ¿no? Esto es un poco lo que acabas de comentar, ¿no? Resumiendo, podríamos decir que te dediques a lo que te dediques en la medicina interna, vas a tener contacto con un diabético, va a ser imposible, ¿no? Sería esto así, ¿no? Eso es. Hacerlo. Muy bien. Y en la historia natural un poco de la diabetes, el internista pues se puede contactar con el enfermo en distintas situaciones, ¿no? Como, hombre, todo tiene claro que atención primaria, pues cuando el enfermo empieza a tener unos síntomas, pues va a su médico de familia y eso. Pero ¿cuál sería los diferentes puntos de contacto del enfermo diabético con la medicina interna, ¿no? Hombre, realmente en medicina interna vemos tal volumen de pacientes diabéticos que estamos implicados prácticamente en toda la historia natural de la enfermedad. El primer punto a considerar es que muchas veces la diabetes se diagnostica a raíz de un episodio intercurrente, ¿no? La hospitalización, por la causa que sea, a veces es el inicio del diagnóstico de la diabetes y por tanto el internista en ese momento juega un papel importante para hacer el diagnóstico y para establecer un poco las bases del seguimiento futuro de la enfermedad. Y es verdad también que vemos en muchos casos pacientes ya con fases más avanzadas, con diabetes complicada, con lesiones macro y microvasculares, con mucha comorbilidad. Y en este caso yo creo que desde la medicina interna tenemos un papel central en el manejo de la diabetes en este paciente en el sentido de poner orden, es decir, centrar el manejo de la diabetes, los objetivos de control glucémico, la elección de los fármacos antidiabéticos, encuadrarlos, marcarlos dentro de lo que es una perspectiva integral, holística del paciente, no centrarnos solo en la diabetes, sino en el paciente, ¿no? Y yo creo que ahí los internistas con la visión que tenemos integral podemos aportar mucho para un manejo individualizado y adecuado del paciente diabético. Podríamos resumirlo en que la idea es tratar
enfermos o pacientes con diabetes y no tratar diabéticos en ese sentido, ¿no? Tratar enfermos que tienen diabetes además de... Claro, ya Marañón, que es gran internista y de los primeros, padre de endocrinología también, Sí, sí. ¿no? Y diabetólogo, lo decía a sus estudiantes, es decir, no me cuentes qué enfermedades tiene este paciente, sino qué paciente tiene estas enfermedades, ¿no? Y eso es un poco la base de la medicina interna. Ricardo, has tocado algunos temas interesantes porque yo creo que hay determinadas situaciones especiales que están directamente relacionadas la diabetes con la medicina interna, como es la diabetes y la hiperglucemia del paciente hospitalizado, ¿no? Y no solo durante la hospitalización, sino también en el alta hospitalaria. ¿Cuáles serían los retos y los puntos clave de este manejo para el internista, de esta situación especial? Hombre, el hospital es un entorno especialmente complicado para el manejo de la diabetes porque es un entorno hostil. Primero, el paciente clínicamente suele estar inestable, lo cual dificulta el manejo. Los horarios de comida, de control, muchas veces no se adecúan de forma adecuada a lo que el paciente necesita, ¿no? Es un escenario difícil, ¿no? Y en este escenario del hospital lo que buscamos básicamente es seguridad. Es decir, lo que hay que evitar son hiperglucemias importantes, que al paciente lo ponga en un estado catabólico, lo descompensen, y desde luego evitar hipoglucemia. Y eso es un poco la asignatura pendiente que tenemos ahora mismo en los hospitales, porque es cierto que se ha puesto en los últimos años mucho orden en el manejo hospitalario de la diabetes, pautas como la pauta de escala, la sliding scale, se han quedado obsoletas, se ha impuesto las pautas basal bolos, pero estas pautas basal bolos, que permiten más flexibilidad, son más seguras, siguen estando asociadas a una tasa de hipoglucemia inaceptablemente altas. Cuando empezamos a perseguir de forma prospectiva qué porcentaje de pacientes diabéticos hospitalizados tienen hipoglucemia, estamos alrededor del 30 y tantos, 40%, ¿no? Y entonces yo creo que el futuro del manejo de diabetes en el hospital será seguramente, o el desafío pendiente es trasladar el concepto de individualización del tratamiento de la diabetes, que está ya muy asumido en régimen ambulatorio, trasladarlo, con todas las dificultades que eso implica, al ámbito hospitalario, porque ahora mismo estamos usando el mismo traje, basal bolos, para diabéticos muy diferentes, ¿no? Sí, sí, está claro. Y el momento del alta, que es un momento puntual que podríamos aprovechar para regular o ordenar el tratamiento de la diabetes, ¿cuál sería el reto para el internista en el alta hospitalario y el paciente diabético? Hombre, ahí los internistas tenemos una responsabilidad muy alta porque, claro, si más de un tercio de las altas en pacientes diabéticos depende de medicina interna, deberíamos comprometernos a un manejo adecuado del alta hospitalaria en estos pacientes, ¿no? Y la realidad es que ahí seguimos teniendo mucha tarea que realizar. Yo creo que lo más importante en el momento del alta es asegurarse una transición adecuada al ámbito de atención primaria, porque cualquier modificación, cualquier optimización del tratamiento o desintensificación del tratamiento que se haga tras una hospitalización implica un riesgo elevado durante las primeras semanas del alta de descompensación, tanto de hiper como hipoglucemia, ¿no? Y el paciente que se va de alta tiene que tener una red de seguridad, ¿no? Debemos de adaptar el paciente a su estado metabólico, tener previstas las posibles complicaciones y ofrecerle un seguimiento adecuado, ¿no? Yo creo que el consenso que hicimos para el alta hospitalaria ayudó mucho a ordenar el tránsito de la alta hospitalaria, pero seguimos teniendo mucho trabajo, mucha tarea. Aún hay trabajo por hacer, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, y ya lo has comentado previamente, ¿no? Cuando has dicho la edad media de los pacientes que normalmente tratamos en el hospital y bueno, yo creo que una parte importante de la medicina interna que nos toca a nosotros es el manejo del paciente anciano en otros aspectos, pacientes pluripatológicos, pacientes con fragilidad y con altas necesidades de salud, y en este aspecto pues la prevalencia de diabetes también alta, ¿no? Y tú has firmado el consenso del anciano y podías decir unas palabras sobre este tema, ¿no? La diabetes del anciano en este contexto de pluripatología y de fragilidad. Hombre, realmente la edad media del paciente diabético en España cada vez se acerca más a los 65-70 años, y cada vez más el mayor porcentaje de incremento en población diabética está ocurriendo en esos segmentos de edad, ¿no?
El problema es que, claro, aplicar a esa población conclusiones o evidencias procedentes de ensayos clínicos en poblaciones que son 15 años de media, más jóvenes que ellos, a veces genera incertidumbre, ¿no? Y por tanto hay que ser prudente a la hora de establecer las pautas de tratamiento, los objetivos de control en esta población. Yo creo que ahí la clave, como tú apuntabas, es individualizar. El concepto de ancianidad es muy relativo, no podemos tener una pauta cronológica para decir a partir de tal edad eres un anciano. Influye más los factores biológicos. En este sentido, la detección de la fragilidad es algo importante en esta población, porque tiene más valor pronóstico la capacidad funcional de un paciente mayor que incluso la propia comorbilidad, ¿no? Entonces no es lo mismo tratar a un paciente anciano sano, anciano robusto, que a lo mejor tiene una expectativa de vida de 15 años, que un paciente que a lo mejor no es tan mayor, pero que por su comorbilidad tiene una expectativa de vida corta o mucha carga de enfermedad. En general, cuanto más mayor eres, el balance riesgo-beneficio se va estrechando, es decir, tiene menos beneficio el control estricto y más riesgo, sobre todo si asumimos tratamientos asociados a hipoglucemia, ¿no? Secretagogos o insulina. Y en general el mensaje en esta población es primar la seguridad, individualizar tratamiento y tener en cuenta, yo creo, en el consenso se pone el foco en tres aspectos que son clave a la hora de tomar decisiones en un paciente mayor. Uno, si hay fragilidad o no. En segundo lugar, si hay una insuficiencia renal avanzada, es decir, aclaramiento por debajo de 30, que eso limita mucho la oferta de tratamiento. Y el tercer punto, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o no, porque ahora mismo disponemos de fármacos que previenen enfermedad cardiovascular, y la enfermedad cardiovascular en el anciano tiene mucho impacto en su calidad de vida y en su pronóstico vital, ¿no? Perfecto. Quería plantearte un tema que, bueno, simplemente unas pinceladas, todos sabemos el impacto que tiene el pie diabético en la morbimortalidad de los pacientes diabéticos. Es un problema de salud que ahora tanto las sociedades científicas como las administraciones pues están viendo que es bastante preocupante, ¿no? La tasa que tenemos de amputación y todo esto. Y evidentemente esto tiene una parte de prevención, una parte de cribado y otra parte de tratamiento del pie diabético desarrollado, ¿no? ¿Y qué papel podría tener en este problema de salud el internista, ¿no? Que se maneja en diferentes escenarios, bajo tu punto de vista? ¿Sí? Ese es un tema. Yo creo que la enfermedad arterial periférica quizás sea una de las grandes olvidadas en el tema de la diabetes. Yo no estoy seguro si realmente tenemos conciencia de la importancia que tiene la detección de enfermedad arterial periférica en un paciente diabético. De hecho, recomendaría recordar que los pacientes diabéticos que sufren una amputación tienen una esperanza de vida inferior al 40% a un año, inferior al 80% a los 5 años, es un pronóstico peor que muchos tipos de cánceres. Esos son pacientes especialmente graves en los que habría que hacer mucha insistencia en un buen control metabólico, buen control de los factores de riesgo, incidir en el tabaquismo, ¿no? A pesar de todo, el 30% de la población diabética española sigue fumando, ¿no? Y la tasa de tabaquismo de esta población es especialmente alta. Por lo tanto, una vez que esté diagnosticado el paciente, considerar un paciente de altísimo riesgo, seguramente dentro de la población diabética, junto con los renales muy avanzados, son los pacientes con peor riesgo vital, ¿no? Y el segundo aspecto, como tú decías, es la detección precoz, el cribado. Creo que sea muy importante transmitir a nuestra gente joven que la diabetes es una enfermedad que afecta de los pies a la cabeza. Sí, sí. Y al paciente diabético explorarlo de la cabeza a los pies. Entonces, un paciente diabético que sale de la consulta sin haberle quitado el zapato y el calcetín es un paciente que no está bien llevado ni bien explorado. Y eso debe ser obligatorio en cada visita médica, lo mismo que le tomamos la presión arterial a nuestros pacientes, descalzarlos, hacer una inspección de los pies, hacer un despistaje de neuropatía, el monofilamento, la palestesia con el diapasón, hacerle un ITB, ver los pulsos periféricos, ¿no? Porque no hay que olvidar que 1 de cada 4 pacientes diabéticos a lo largo de su vida van a tener una úlcera
en el pie y el 85% de las amputaciones se preceden de una úlcera en el pie. Por tanto, el cribado es importante y una vez que esté desarrollada la enfermedad, hombre, los internistas deberíamos integrarnos en equipos multidisciplinarios que son los que han demostrado beneficios en esta patología, con cirujanos vasculares, radiólogos vasculares, incidir mucho en el manejo adecuado de la infección, ¿no? Que eso es un aspecto clave también. Sí, bueno, al fin y al cabo la infección también está muy relacionada con nuestra especialidad. Sí, yo creo que estamos muy focalizados, ¿no? A lo mejor en la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad renal, y el pie siempre lo tenemos olvidado, es lo que dice Ricardo. Que salga un paciente a la consulta sin haberle quitado el zapato o el calcetín, pues un paciente que está mal visto, por mucho que le hayamos ocultado todos los soplos, hayamos hecho una ecocardio, un electro, el paciente está mal visto. Y yo creo que eso es el gran olvidado, el pie diabético es el gran olvidado. Y además en la enfermedad arterial periférica cada vez hay más datos que son los pacientes que más riesgo cardiovascular tienen y tienen más riesgo de tener un infarto que un paciente que haya tenido un infarto previamente. Y aquellos que si también les controlas el LDL se benefician más que otros pacientes que han tenido una cardiopatía isquémica, incluso un ictus. Claro, es que realmente se debería incluir dentro de la enfermedad cardiovascular, no como una afectación macrovascular, no como teníamos antes la idea de la afectación microvascular, que parece que la teníamos un poco más Pero el tema es olvidada. que, aunque la incluyamos, realmente casi lo dejamos un poco de lado y nos centramos mucho más en la prevención del ictus, la prevención de la cardiopatía isquémica, y yo creo que es muy importante que tengamos claro que aquel que tuvo una enfermedad arterial periférica tiene más riesgo de cardiopatía isquémica e incluso de una ACV que alguien que haya sufrido una ACV y una cardiopatía isquémica. Bueno, y por último, antes de cambiar de tema, te hago la pregunta que probablemente un poquito de futurólogo, ¿no? Es decir, ¿cómo ves la relación entre medicina interna y diabetes en los próximos años, ¿no? ¿Por dónde va a tirar esto? Bueno, yo creo que estamos condenados a llevarnos bien, porque la diabetes es una enfermedad cada vez más prevalente, muy asociada al envejecimiento. El tipo de paciente que vamos a ver cada vez más en el ámbito de la medicina interna es un paciente de edad avanzada con pluripatología, y la diabetes va a ser casi con toda seguridad uno de los componentes de ese clúster de enfermedades crónicas que van a tener nuestros pacientes. Es decir, que ahora mismo el 35% de las altas en España están firmadas por un internista. Yo vaticino que de aquí a 10 años ese porcentaje será superior al 40%. Probablemente. Muy bien, pues ha sido muy satisfactoria estos comentarios y la verdad que hemos aprendido. Espero que hayan sido de vuestra... y vamos a proseguir. Bueno, aquí un tema que nuestro compañero Chema pues vamos a abordar, y es que el grupo se planteó la posibilidad de hacer sus recomendaciones para el tratamiento farmacológico en base a la evidencia que existe actualmente, pero un poco a lo mejor más enfocalizado al mundo de la medicina interna, ¿no? Y queríamos aprovechar este foro pues por darle un poquito a conocer y ver un poco cómo ha sido la construcción de esto y por qué, ¿no? Y para eso pues tenemos, ya os he comentado, a Chema, que ha sido una de las personas más activas en el diseño y en el trabajo de este consenso, y que bueno, que nos va a deleitar un poquito con algunos comentarios. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti, Chema, es eso: ¿por qué un consenso para medicina interna? Si hay mucho, ya tenemos mucho, ¿por qué tiene que haber uno para medicina interna y cuál sería ese, si tiene alguna identidad o simplemente uno más, ¿no? Pues bueno, la idea fue porque realmente el trabajo que desarrollamos en los hospitales, los médicos de medicina interna, no solo realizamos una gran labor asistencial en cuanto a cantidad, sino que muchas veces la complejidad de nuestros pacientes no se ven reflejados ni en los algoritmos ni en las guías. Y también yo creo que la idea era un poco poner en valor el trabajo que realizamos continuamente los internistas. Entonces, hasta ahora teníamos la sensación que había muchísima evidencia científica y había muchísimas situaciones clínicas que no estaban reflejadas en los distintos algoritmos, y queremos encajar algo que nos sirviese no solo a nosotros como especialidad, a medicina interna, sino que algo que fuera práctico para las otras especialidades que ven sobre todo la diabetes, que son atención primaria y endocrino. Entonces, buscamos algo que fuera versátil, algo que englobara toda la evidencia científica y a la vez todas las situaciones clínicas y comorbilidades que atendemos pues, los internistas. ¿Y dónde pueden obtener este algoritmo nuestros compañeros? Y cualquiera, evidentemente está abierto a todo el mundo, ¿no? Sí, ahora mismo en la página de la SEMI, si se entra en el grupo de diabetes, se puede acceder al algoritmo, y estamos intentando también que ese algoritmo se vea reflejado en un texto un poco más amplio, intentando que haya una publicación en el que se desarrolle todas las claves del algoritmo y que la gente pueda entender los pormenores de él, y que se vea un poco reflejado como internista las necesidades que tenemos en el día a día, y que cuando lo lean pues
pues así lo tengan claro. Que sea algo práctico, ¿no? Sí. Me gustaría entrar en algunos pequeños aspectos. Evidentemente no vamos a hacer un análisis exhaustivo, ya tendremos nuestra publicación, pero la primera parte, digamos, la división, si no lo habéis visto, pues podéis entrar donde ha comentado Chema, que aparece un poco niveles de hemoglobina glicada. Sin embargo, estamos acostumbrados, y ya acabo de comentar también Ricardo varias veces, que hay que individualizar el tratamiento. Esto no puede ser como una contradicción, niveles de hemoglobina glicada y luego, por otra parte, recomendaciones de individualizar tratamiento. ¿Por qué esto? Sí, a ver, nosotros claramente en la primera página dejamos ahí bien remarcado que el objetivo tiene que ser individualizado, como dices tú, como bien decía Ricardo, y lo que tratamos es de poner un punto de partida, de tal manera que la gente, cuando tenga a su paciente delante, se marque el objetivo de hemoglobina glicosilada que desea en su paciente, pues sepa si va a tener que empezar con un fármaco, si va a tener que empezar con dos, y por eso inicialmente, de una forma genérica como hace el ADA, empezamos con un objetivo de 7% de glicosilada, pero puede ser que estemos ante un paciente anciano que requiera un objetivo de 7,5, un paciente joven que posiblemente requiera un objetivo menor, pero sobre todo es para que tenga la idea con qué fármacos empezar y si empezar con uno o con dos fármacos. Sí, un poco para aclarar, para que te ayude a ti un poco cómo tienes cuáles son las herramientas que dispones para poder conseguir esos objetivos que tú te has planteado previamente. Eso es, por supuesto. Un poco. Luego, clásicamente, antes de aparecer toda esta avalancha de nuevos fármacos, pues siempre los pacientes con mal control metabólico, o sea, al inicio, no sé cuánto, pues siempre tirábamos de la insulina, ¿no? Sin embargo, ahí ya se va viendo en algunos consensos, y especialmente se ha quedado muy reflejado en la posibilidad del uso de otras alternativas, ¿no? El paciente con muy mal control metabólico. ¿Qué destacarías tú en las recomendaciones que le hacemos a nuestros compañeros? Sí, a ver, y aquí quisimos remarcar dos cosas. Primero, aquel paciente que tiene síntomas cardinales, que lógicamente tiene una glucotoxicidad y una lipotoxicidad y no podemos dejar pasar que necesita insulina, una insulina basal, pero intentamos que sea acompañado de metformina y GLP-1, y en algunos casos, siempre que tengamos claro o disminuyamos al máximo las posibilidades de cetoacidosis, se puede incluir un ISGLT2, por el hecho de que estos fármacos acompañantes, la metformina y el GLP-1, tienen una potencia muy importante, nos van a permitir ahorrar insulina y ahorrar los efectos secundarios. Y por otro lado, en aquellos pacientes con una glicosilada elevada, pero sin síntomas cardinales, que no tienen glucotoxicidad, que no tienen lipotoxicidad, pues intentamos, con la evidencia científica que tenemos ahora mismo, en cuanto a seguridad cardiovascular, protección renal, evitar hipoglucemias, evitar ganancia de peso, etcétera, etcétera, utilizar fármacos potentes, como son la metformina y SGLT2, y especialmente los GLP-1, porque no podemos olvidar que hay GLP-1 que ahora mismo estamos utilizando, que son tan potentes como la insulina basal. Entonces, intentamos corregir esa hemoglobina glicosilada sin olvidarnos ese control metabólico, pero aportarle el máximo beneficio que nos demuestran los estudios de seguridad cardiovascular, sobre todo con los ISGLT2 y con los GLP-1. En esta línea también, aunque no sea un poco al principio, muchas veces el enfermo de larga evolución de la diabetes, que también antes estábamos obligados a utilizar insulina, ahora hay otras posibilidades, ¿no? Y también está contemplado eso. Coméntanos algo respecto a este perfil de pacientes. Utilizamos, uno de los apartados era aquellos pacientes que tenían más de 10 años de evolución de la enfermedad. Ahí siempre poníamos la metformina en primer lugar, porque es un fármaco que nos agota y su efecto disminuyendo la resistencia a la insulina y la disminución hepática de glucosa, pues ese se mantiene. Pero ¿por qué pusimos ahí principalmente ISGLT2 y después GLP-1? Porque los ISGLT2, los dos estudios de seguridad cardiovascular, tanto el EMPA-RE como el CANVAS, los pacientes tenían más de 10 años de evolución de media, y en esos pacientes eran los que el MACE, es decir, el objetivo compuesto de mortalidad cardiovascular, IAM fatal, ACV fatal, se beneficiaban más. Entonces, en primer lugar, después de la metformina pusimos los ISGLT2 porque era donde esto se remarcaba de una forma más clara, y por debajo justo pusimos los GLP-1 porque no en todos los casos esto ocurría. Sí, pero ya no solo, Chema, el hecho de que pueda tener protección cardiovascular, sino el hecho de que este tipo de fármacos se pueden utilizar en pacientes muy evolucionados, porque claro, antes cuando teníamos la sulfonilurea, otro tipo de fármaco, parece que ya estaba agotado el páncreas y no se podía utilizar fármacos, pero más la idea de que a lo mejor esto no es
Sí, a ver, es verdad. dependiente de insulina. Es que es muy importante entender sobre todo el mecanismo de los SGLT2, que son fármacos completamente independientes de la producción hepática de insulina. Por eso ahora mismo con ellos se están haciendo estudios también en diabetes tipo 1. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que cuando utilizamos un DPP-4, en función del tiempo que lleva de enfermedad va a ser más o menos eficaz, pero sin embargo cuando utilizamos un ISGLT2, independientemente si el paciente lleva 1 año de diabetes o 10 años de diabetes, la eficacia se va a mantener y va a depender más de la función renal. Por eso, o sea, que incluso en los estudios había pacientes que tenían una evolución de la diabetes, y el concepto un poco lo tenemos que cambiar respecto a lo que teníamos antes. Y en esta línea, aunque ya hemos tocado varias cosas, cuando la primera foto que tienes de las recomendaciones que hacemos nosotros es como si tuviese más entrada de las habituales, ¿no? ¿Eso un poco por diferenciarnos o por qué hemos tomado esas decisiones o por intentar hacerlo práctico? A ver, el resumen un poco lo hacía Ricardo. Nosotros ahora mismo estamos dando el 35% de las altas firmadas por un internista, el 22% pertenecen a pacientes que están en cirugía general, traumatología, urología, cirugía vascular, y en esos pacientes tenemos mucho que decir los internistas, también los endocrinos, pero principalmente los internistas porque no en todos los hospitales hay endocrinos, y vamos a encontrar una cantidad de situaciones clínicas muy diversas y en el algoritmo lo que tratamos es de que todas esas situaciones clínicas que vamos a ver en el día a día se viesen reflejadas y que a la vez pudiesen verse acompañadas de la evidencia científica que nos están demostrando en los últimos años todos los estudios de seguridad cardiovascular, etcétera, etcétera. Siguiendo la línea de las entradas, evidentemente llama la atención pues que hay como una especie de repetición o por un pequeño matiz entre 3 grandes entradas, ¿no? Una es 2 entradas para ancianos, 2 entradas, digamos, para obesidad y sobrepeso diferentes y otra para enfermedad cardiovascular general e insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Podría explicar por qué esa diferenciación, qué objetivo tiene marcar esas diferencias en estos 3 aspectos? ¿Esto puede ayudar o puede liar al médico que se va a enfrentar a un tratamiento y queremos que con este algoritmo le facilitemos? ¿De cada aspecto? Sí, la idea es ayudar. O sea, ahora mismo acabamos de ver cómo en el ADA ya se vislumbraba el próximo algoritmo que va a sacar la ADA y la EASD, y ellos ya, que previamente no lo hacía, diferencian entre enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿por qué quisimos distinguirlo? Pues porque enfermedad cardiovascular han demostrado alguno de los GLP-1, liraglutide, un GLP-1 que próximamente va a comercializarse, y luego empagliflozina y canagliflozina, entonces ahí claramente los 2 grupos terapéuticos estaban prácticamente a la misma altura, pero cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca, los únicos grupos terapéuticos que han demostrado beneficio cardiovascular pues son los ISGLT2, tanto con el estudio EMPA-REG como con el estudio CANVAS. En el resto de grupos, bueno, pues antes ya lo decía Ricardo, en el paciente anciano claramente hay que diferenciar aquellos que son frágiles, que tienen una dependencia muy importante y en el que tenemos que priorizar evitar hipoglucemias e hiperglucemias sintomáticas con todo lo que lleva de deshidratación, problemas de infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, en esos pacientes tenemos que marcar una línea lo más conservadora posible. Y, sin embargo, no podemos considerar que un paciente anciano activo, es decir, completamente independiente por el hecho de su edad, tenemos que limitar el esfuerzo terapéutico con él. Entonces, en ese grupo de pacientes creemos que tenemos que llevar una línea muy similar, muy paralela a los pacientes más jóvenes en el que tratamos de evitar la enfermedad cardiovascular y llevar a cabo una nefroprotección aparte de un control metabólico adecuado. O sea, que digamos que puede ser como un plus de individualización, ¿no? En el sentido de que no vamos a meter todo el mundo en el mismo conjunto y si ponemos el clip de anciano, pues ya todo el mundo se trata igual, ¿no? Para no olvidar, enfatizar lo importante que es tratar a lo mejor un paciente de supuesta avanzada edad, pero si su situación, su edad biológica es menor que su edad cronológica, se beneficia de estos fármacos, ¿no? Claro, todos tenemos a la consulta pacientes incluso de 90, 90 y pico años que son completamente independientes, entonces la línea de tratamiento en estos pacientes por encima de 75 años que son activos es diferente. Y también me comentabas el tema de obesidad y sobrepeso. Sí. Sí, a ver, tanto los GLP-1 como los ISGLT2 han demostrado eficacia en obesidad, los ISGLT2 prácticamente en todos los casos, los GLP-1 en una mayor cuantía, pero hay un 20% aproximadamente de pacientes no respondedores, incluso hay un fármaco, el liraglutide, que a dosis de 3 miligramos, pues tiene un estudio específico de obesidad, entonces claramente tenían que estar los dos, y tienen beneficio también reduciendo el peso en pacientes con sobrepeso. El problema que tenemos en España es que
no cubre la seguridad social aquellos pacientes que estén tratados con GLP-1 que tengan un índice de masa corporal por debajo de 30 kilogramos metro cuadrado. Entonces, un poco fue como queríamos evidenciar las situaciones prácticas que nos vamos a encontrar, pues realmente esta es una problemática y era una forma de solventarla para que rápidamente la gente con una visual lo tuviera claro. O sea, no crear el conflicto, claro, porque técnicamente no hay ningún inconveniente para utilizar un GLP-1 en pacientes con un índice de masa corporal menor de 30, pero no está financiado por nuestro sistema de salud y bueno, pues hacer unas recomendaciones acorde con la realidad, ¿no? Es lo que quieres comentar. Claro, quisimos que fuera lo más práctico posible, pues bueno, también tenemos que adaptarnos un poco a la situación de España y a la situación de su seguridad social. Vale. Yo creo que hay que quedar claro que en el paciente obeso el fármaco, cuando hay concluye, ¿no?, la diabetes y la obesidad, el fármaco que debe usarse de primera elección es un GLP-1, porque es el que ha demostrado mayor pérdida de peso, aparte de la seguridad cardiovascular, pero mayor pérdida de peso, y la mayor pérdida de peso mantenido en el tiempo. O sea, el peso se pierde, se va perdiendo progresivamente y se mantiene mucho tiempo en el tiempo. Los SGLT2 también han demostrado pérdida de peso menor, y más dependiente quizás a lo mejor del mecanismo de acción de la glucosuria, pero es una pérdida de peso que sí que se produce al principio, luego ya sí que se mantiene, pero no aumenta, no es progresiva la pérdida de peso. Entonces, por eso yo creo que salvo limitaciones, ¿no?, de que el paciente no lo tolere o el paciente se niega a pincharse, el fármaco que hay que recomendar, porque además tenemos el liraglutide 3.0, que es el que está específicamente indicado para obesidad, debe ser el GLP-1, ¿no? Luego ya el SGLT2 pues se puede poner, ¿no?, si hay algunas circunstancias en que el GLP-1 no se deba poner, o en el paciente con sobrepeso, ¿no?, que no se puede poner el GLP-1 por las limitaciones de la financiación, digamos, ¿no? Sí, un poco como dice Juani, realmente nosotros tenemos que poner el foco, y así lo pusimos en nuestro algoritmo, en primer lugar el GLP-1, porque es que además, aparte, cuando damos un SGLT2 sí se reduce el peso, pero genera una serie de mecanismos por el que aumenta el apetito. Sin embargo, cuando estamos dando un GLP-1, aparte de lentecer el vaciamiento gástrico, pues estamos dando una señal a nivel cerebral, a nivel del hipotálamo, para dar saciedad. Con la combinación de GLP-1 y niveles de SGLT2 cada vez creo que será una combinación más utilizada por los beneficios tanto cardiometabólicos ponderales como cardiovasculares y renales, ¿no? Yo creo que es una combinación llamada a usarse cada vez más. Sí. Ese debe ser el futuro. Es el futuro. Haciendo de esto del diablo casi que de entrada, ¿no? Bueno, hay alguna evidencia ya, ¿no? Sí. Eso es, ahora ya está el Duration 8, que simplemente era uno de los GLP-1 con un ISGLT2, pero recientemente acaba de salir el AWAR 10, en el que un GLP-1 semanal, el dulaglutide, se combina con los 3 ISGLT2 que ahora mismo están en el mercado. Sí, nosotros tenemos un registro abierto en ese sentido, tenemos un paper en revisión que lo publicaremos pronto y se ve claramente el beneficio de la combinación, tanto de empezarlo simultáneamente como de añadir uno a otro. Cada uno, sobre todo, el mayor beneficio en el peso al añadir el GLP-1, es cuando más beneficio en el peso se ve, y además en el estudio en el test de calidad de vida, el paciente refiere mejora en su calidad de vida cuando se le añade el GLP-1, será porque ve mayor pérdida de peso, no sé. Y este es otro de los motivos por lo que cuando hablamos del control metabólico, siempre que podemos y no tiene síntomas cardinales, empezamos también con la combinación, además de metformina, con ISGLT2, GLP-1. Quería comentar una pregunta, que explique así un poco rapidito, como de forma práctica, ¿cómo sería la forma, digamos, de interpretar el algoritmo, ¿no? Yo enfrente tengo un paciente, me miro en la primera parte, miro en la segunda parte, lo mido en horizontal, lo mido en vertical, ¿entiendes? ¿Cómo te enfrentarías tú a un paciente, cómo le explicarías tú a un compañero que no está familiarizado con los fármacos, con la diabetes y eso, y que quiere utilizar esa herramienta para intentar poner el mejor tratamiento a su paciente? ¿Cómo le ayudarías a leer ese documento? El documento hay que leerlo, como tú bien acabas de decir, de dos formas. De arriba a abajo, es decir, en vertical, y en horizontal, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, eso es indistinto. ¿Por qué de arriba a abajo? Bueno, pues porque en cada uno de los apartados intentamos priorizar poniendo arriba, y muchas veces en letra mayor, en negrita, el fármaco que nosotros damos como prioritario, y vamos de más a menos importante, o bien en el control metabólico o bien en la situación clínica de la que estemos hablando. ¿Y por qué de forma horizontal? Porque en función de los objetivos que nos marquemos de glicosilada, tenemos que ir al apartado de la izquierda, que es cuando necesitamos un único fármaco, el apartado del medio cuando necesitamos más fármacos, y
sobre todo, cuando hablamos de situaciones clínicas, tenemos que intentar encajar nuestro paciente en cuál creemos que cuadra más. Y tenemos que ver todas las situaciones clínicas, que por eso intentamos hacer una amalgama de ellas muy relevantes que conlleva o contiene toda la pluripatología que habitualmente abordamos en medicina interna. Pero probablemente ocurra que alguno de nuestros pacientes esté en varias columnas. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando está en varias columnas tenemos que ver qué es lo que más nos preocupa de nuestro paciente, cuál es la patología predominante y posiblemente la más letal, intentar encajarle ahí. Y luego, yo creo que también es muy importante, nosotros con este algoritmo quisimos hablar sobre todo de situaciones clínicas, pero últimamente hay una teoría, que no en nuestra especialidad, sino en otras, de que el control metabólico no importa. Yo creo que el control metabólico, aunque le quisimos dar un papel secundario, le seguimos dando un papel bastante relevante, porque nosotros estamos continuamente viendo las patologías que conlleva un mal control metabólico, es decir, las deshidrataciones, el aumento de riesgo de infecciones en el paciente hospitalizado o en el propio paciente que viene de casa, las úlceras con infecciones, con pie diabético, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante, situaciones clínicas y posteriormente el control metabólico, pero no podemos obviar esto. Claro, que nosotros no podemos olvidar que nosotros vemos al paciente, como decía Ricardo, en global. En global, con todas sus comorbilidades. Entonces, claro, las patologías que empeoran el control metabólico, ¿no? Como las que comentaba, claro. No solamente, el paciente no es solamente una enfermedad cardiovascular o es una cosa, es mucha, sobre todo el paciente de medicina interna. Ese es el problema que yo muchas veces últimamente estoy viendo cuando se está hablando de diabetes, que mucha gente habla de la diabetes y parece que solo tiene en cuenta la historia del 2015 en adelante. Claro. Cuando la diabetes hace mucho que se está investigando, hace mucho que se tiene datos, y aunque hay que darle importancia a la enfermedad cardiovascular, que es de lo que más mueren estos pacientes, el control metabólico también tiene un papel, desde mi punto de vista, fundamental. Sí, porque la micro sigue estando ahí, ¿no? Claro, y luego, lo último, si me lo permites, es un gran problema que vemos los internistas, que muchas veces las guías no creemos que nos vemos reflejados. Aquí nosotros, sobre todo, queremos poner en valor nuestro trabajo y ver reflejado cuáles son las distintas situaciones que nos encontramos en el día a día. Ese punto que apuntaba Chema, del debate que hay ahora mismo en la comunidad científica sobre objetivos de glicada, ¿no? El último consenso del American College americano ha creado muchísima controversia, porque el mensaje un poco es, bueno, para la medida entre 7 y 8 de glicada vamos bien, ¿no? Y ha sido muy criticado porque, claro, la vida muchas veces son movimientos pendulares, ¿no? Entonces, antes del UKPDS, valía cualquier cosa. Después del UKPDS, 7% para todo el mundo. Se intentó bajar a 6,5 con el ACOR, el Veterans, el Advance, con los resultados conocidos. Y después de eso parece que ahora se tiende otra vez a relajar el tema, como, bueno, la glicada no importa tanto o no da tantos beneficios. Yo creo que es un mensaje delicado, porque lo que no podemos volver a la época del UKPDS, hacer retroceder de pronto 25 años, ¿no? La glicada importa, y es importante controlar la glicada lo mejor posible y lo más bajo posible. Lo que es importante hacerlo de forma segura, sin hipoglucemia, y hoy en día tenemos fármacos potentes y seguros que no producen hipoglucemia, por tanto no tendríamos que renunciar a objetivos de glicada de 7 o por debajo de 7 si podemos alcanzarlo de una forma segura, con pocos fármacos, no polimedicando a los pacientes y con buena tolerancia para los pacientes. Eso es que no podemos olvidar que el ACOR, el VAT, el Advance se hicieron con... la gran problemática fue las hipoglucemias. ¿Y qué pasa? Que ahora podemos alcanzar esos objetivos en muchos casos de glucemia por debajo de 6,5 sin llevar a cabo que el paciente no sufra una hipoglucemia. Entonces, yo siempre digo una frase, que antes tratábamos la glucemia y ahora tratamos el diabético. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que comentaba también del algoritmo este del American College, otra de las cosas que también ha creado mucha polémica es que recomiendan que una vez que se alcance el objetivo, desescalar tratamiento, ¿no? Quitar tratamiento, ¿no? Entonces, lo que decía Ricardo es que tenemos que intentar llegar al paciente a objetivos de una forma segura, pero no podemos olvidarnos que cuando el paciente está ahí, que no solamente es una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, el paciente tiene otras muchas cosas, y luego le quitamos todo eso que le hemos puesto, no solamente para controlar la glicada, sino para mejorarle, ¿no?, la enfermedad cardiovascular, proteger el riñón, protegerle el pie, luego le quitamos, volvemos otra vez a lo mismo, y afortunadamente ahora tenemos un arsenal maravilloso para tratar al paciente diabético que no teníamos previamente. Y hombre, eso también, yo que en algunos
en foros pues no Sí, hemos comentado. Cuando empezamos con los GLP-1, que los pacientes perdían peso y dice, bueno, pues si ahora ya no tiene un índice Claro, de masa ya se corporal lo quito, de 30, ahora ya quito. se lo tengo que quitar. O con las estatinas, exactamente nos pasa lo mismo en el tema de los lípidos. Y tenemos el ejemplo, la American College hace esto, y hace unos años, en el 2013, hizo lo mismo con los lípidos. Lo importante era estatinas de alta potencia, no el objetivo del LDL. Y ahora con los nuevos estudios en PRUVIT y con los PCSK9 están teniendo que recular. Y entonces aquí posiblemente nos veamos en algo similar. Bueno, ya, por último, para ir cerrando esta parte, ¿qué destacarías tú? Si tuvieras que destacar alguna cosilla de nuestra recomendación, nuestro consenso, ¿qué te gustaría destacar? Un poco lo que acabo de decir, que es un algoritmo que tenemos que leer de arriba a abajo, de izquierda a derecha, que intentamos que fuese lo más práctico posible, que cuando nosotros tengamos el paciente delante y veamos el algoritmo, lo veamos claramente reflejado en él, y que intentamos, cuando se lee de arriba a abajo, que se vea de una forma muy clara y muy rápida por qué fármacos tenemos que priorizar. Y sobre todo, que aquí no perdimos de vista lo que es el objetivo de hemoglobina glicosilada, como acabamos de hacer en el debate, pero que estamos intentando que nuestros pacientes no solo es controlar la glicosilada, sino controlarla con aquellos fármacos que les van a aportar un mayor beneficio desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista del control de la insuficiencia cardíaca, que como antes decimos es nuestra principal causa de alta, y el 60% en estudios del Ministerio y en el 80% en el estudio Recalmin los damos los internistas, y luego la mayor nefroprotección posible. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es el momento de pasar a la tercera parte de esta tarde, que está siendo, la verdad es que bastante interesante. El tiempo vuela, parece mentira que llevamos ya más de 45 minutos aquí comentando cosas. Y evidentemente estamos en el momento de la relación de la enfermedad cardiovascular y la diabetes, ¿no? Siempre llevábamos años esperando muchísimo que viniesen estudios que realmente no solo a los pacientes nos bajasen la hemoglobina glicada, sino que esto se convirtiese en unos resultados de endpoint duros, ¿no? Como estábamos acostumbrados en otros aspectos, en la cardiopatía isquémica, en los lípidos, incluso en la insuficiencia cardíaca, y esto pues faltaba en la diabetes, ¿no? Entonces, realmente, pues para esto vamos a entrevistar aquí a nuestra compañera Juana Carretero, que es una entusiasta de esto del beneficio cardiovascular de los nuevos fármacos, y a mí me gustaría pues que lo centraras un poco en sobre todo el paciente que atendemos a los internistas, ¿no? Que atendemos un gran perfil de pacientes, ¿no? Como ha comentado Ricardo previamente, con un amplia margen de edad y un amplio margen de situaciones, ¿no? Entonces, en principio, ¿cuál sería el rol de la medicina interna, tanto en la prevención primaria o en la enfermedad secundaria en la prevención primaria y secundaria cardiovascular del paciente diabético que entendemos, antes de entrar en los detalles de los fármacos? De la enfermedad cardiovascular. Uh-huh. Pues mira, como ha dicho Ricardo y llevamos diciendo desde que empezamos, pues los internistas somos los que proporcionalmente más pacientes vemos, ¿no? En el sistema sanitario, y sobre todo el paciente diabético, ¿no? Que 1 de cada 3 pacientes, aproximadamente 35% de los pacientes son diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen un aumento de riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, de mortalidad cardiovascular, pero también de mortalidad por otras causas no relacionadas con la mortalidad cardiovascular, ¿no? Como por ejemplo con el cáncer, sobre todo a mayor, ¿no? A diagnóstico más precoz en personas más cercanas a los 55 años, y como hemos visto publicado hace recientemente en el Lancet, sobre todo en mujeres, ¿no? Que también es uno de los gaps que hay en todos los estudios de seguridad cardiovascular, hacer un estudio centrado en el mayor riesgo que tienen las mujeres, ¿no? Además, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad, como sabemos, del paciente diabético, que aumenta entre 2 y 3 veces el riesgo de mortalidad cardiovascular, pero no debemos olvidar que también es la principal causa de morbilidad del paciente diabético, de desarrollo de insuficiencia cardíaca, de desarrollo de enfermedad renal crónica, de desarrollo de arteriopatía periférica. Los principales factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la dislipemia, la obesidad, son los principales amigos, digamos, de la diabetes en el paciente diabético, ¿no? Un 75% de los diabéticos son hipertensos, tienen una dislipemia, más del 50% tienen obesidad y sobrepeso, la microalbuminuria. Por lo tanto, yo creo que el internista, con su visión global, ¿no? Tiene un papel fundamental en la atención del paciente diabético, tanto en la prevención o en el control de los factores de riesgo cardiovascular, todos ellos como una vez que el paciente desarrolla la enfermedad cardiovascular. No solamente el infarto agudo de miocardio, como decíamos anteriormente, que todo no es cardiopatía isquémica en el paciente diabético, ¿no? Sino también la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica o la arteriopatía periférica. Entonces, por una parte, en la prevención primaria, como
en el control o el cuidado global del paciente diabético, el internista tiene un papel fundamental. Y más prevención secundaria que prevención primaria. Prevención primaria, ¿no? Bueno, y ante esta venida de información de todos los grandes estudios de seguridad cardiovascular, realmente el internista que estaba viendo normalmente a pacientes diabéticos, incluso otros, ¿qué ha significado esto para la práctica clínica de nuestros pacientes, ¿no? La llegada de toda esta información, ¿no? De los fármacos con seguridad cardiovascular. Sí. Pues hombre, yo creo que, como decimos, ¿no?, que anteriormente no teníamos fármacos que nos permitieran tratar seguramente de forma segura a los pacientes, no más centrados en los objetivos de glicada, y con estos fármacos, pues con un control por su efecto global, ¿no?, sobre todo todos los factores de riesgo, pues yo creo que ha sido un boom importante en el paciente diabético. Sí, porque estos pacientes los teníamos nosotros. Sí, los teníamos y los tenemos. Y estaban en el hospital, e ingresaban por un infarto, ingresaban por una serie de cosas, y ahora pues tenemos la posibilidad de implementar el tratamiento en esta línea, ¿no? Cuando hemos comentado el impacto de la diabetes en los pacientes de medicina interna, pues todos sabemos que la principal causa de ingreso hospitalario y la mayoría de los pacientes que vemos nosotros en la sala de hospital pues tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conexión? Nosotros, los médicos de internistas, estamos muy familiarizados con el tratamiento y con los pacientes de insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es la relación de la triada de insuficiencia cardíaca, diabetes y medicina interna, ¿no? Pues miren, en los datos que nos daba Ricardo, que ha publicado el Ministerio de Altas al 2015, más de 70.000 altas de las altas dadas por medicina interna son con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esto ha crecido desde el 2007 un 32% el diagnóstico al alta de insuficiencia cardíaca. Esto representa el 60% de las altas dadas por medicina interna frente a aproximadamente el 13% de las altas que da cardiología con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Con lo cual podemos decir que el paciente con insuficiencia cardíaca, con un tipo determinado de insuficiencia cardíaca que veremos luego, pues es el paciente de medicina interna. Un 40% de los pacientes conviven, ¿no?, el paciente diabético con insuficiencia cardíaca, ¿no? Además, la insuficiencia cardíaca es la complicación más prevalente del paciente diabético, no solamente por la mortalidad, sino por la morbilidad y el deterioro de la calidad de vida que le produce al paciente diabético. Y además, como decíamos antes, no todo es cardiopatía isquémica, ¿no? Porque la insuficiencia cardíaca que desarrolla el paciente diabético, que vemos los pacientes diabéticos, por ejemplo, en el registro RICA, que es un registro que tiene el grupo de insuficiencia cardíaca, que el 45% de los pacientes con insuficiencia cardíaca eran diabéticos, desarrollan una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada, ¿no? O al menos esta nueva categoría de intermedia, de forma independiente a otras comorbilidades, a la aparición de, por ejemplo, la hipertensión o la arteriosclerosis. Por ejemplo, el 70% de los pacientes que tienen prediabetes y que tienen obesidad tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, independientemente de que tengan un SAOS, de que tengan una hipertensión, de que tengan una enfermedad coronaria. Entonces es muy importante que los internistas aprendamos, ¿no?, a distinguir esos pacientes y a diagnosticar esos pacientes que muchas veces están asintomáticos, porque lo que presentan ya a largo plazo o a la larga, ¿no?, es una afectación funcional, ¿no?, de su capacidad pues para caminar probablemente. Entonces es muy importante que los internistas sepamos que existe, ¿no?, ese término que es por lo que se ha llamado la cardiopatía o la cardiomiopatía diabética, ¿no?, por una afectación no solamente por una enfermedad coronaria, ¿no?, sino por una afectación vascular global, ¿no?, del miocardio, y por otro lado por la afectación de la hiperglucemia propia sobre el miocardio, ¿no? Entonces debemos tenerla siempre presente cuando vemos al paciente diabético, ¿no?, el descartar esa enfermedad, y tenemos que intentar, bueno, nosotros que sabemos ver, ¿no?, pacientes de forma global, intentar diagnosticarlo cuanto antes, ¿no? Por ejemplo, haciendo un test de la marcha, ¿no?, en pacientes que tengan otros datos que nos puedan informar sobre una afectación vascular, por ejemplo, el paciente que tenga microalbuminuria, un paciente de más de 65 años, el paciente obeso, diagnosticarle, ¿no?, esa insuficiencia cardíaca, que en muchos casos, ya os digo, es una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada, que no es una cardiopatía isquémica y que debemos tener siempre claro. Entonces, digamos que, Chema, es súper pertinente haber hecho una rama específica de insuficiencia cardíaca, ¿no?, por el impacto que tiene la insuficiencia cardíaca en... Desde luego es... Yo creo que nosotros las consultas nos las llena las consultas y la hospitalización nos la llena la insuficiencia cardíaca. Todos pues hacemos guardias a las 4 o 5 de la mañana, tenemos la llamada por insuficiencia cardíaca,
y tenemos una alta prevalencia de diabéticos. Yo últimamente en mi hospital presentamos una serie de pacientes diabéticos y con insuficiencia cardíaca, y en concreto el 63% de ellos tenían diabetes, con lo cual pues la relación, como bien decía Juani, es muy importante, y no solo por la cardiopatía isquémica, sino por el deterioro de la microvasculatura y el propio deterioro metabólico del miocardiocito. O sea que en términos numéricos evidentemente era la pata, digamos, que no podía faltar en nuestro consenso. Claro. Y de hecho parece que nos han dado la razón, porque el draft que presentó en el reciente congreso de la ADA, del consenso de la ADA y ESD, pues hay una línea en ese aspecto, ¿no? Muy interesante. Bueno, seguimos con esto. Evidentemente hemos tenido los primeros estudios de seguridad cardiovascular fueron neutros y luego ya los otros no. ¿Y qué significa un resultado neutro a la hora de un tratamiento, a la hora de tú enfrentarte a un paciente diabético? Bueno, esto tiene un resultado neutro de enfermedad cardiovascular. ¿Esto qué implicaciones tiene en mi paciente? Pues yo creo que es muy importante, ¿no?, que sepamos distinguir los fármacos que tienen un resultado beneficioso, ¿no?, sobre todo a nivel de seguridad cardiovascular, con aquellos que han aportado un resultado neutro, ¿no? Que el estudio haya tenido un resultado neutro quiere decir que el fármaco no es que sea malo, el fármaco no es inferior, es no inferior a placebo, es lo que significa que el estudio tiene un resultado neutro. Simplemente el fármaco no aporta beneficio, no aporta beneficio en este caso en lo que es seguridad cardiovascular al paciente. Beneficio cardiovascular al paciente diabético. Entonces eso tenemos que tener claro cuando estamos delante de un paciente, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos fármacos, ¿no?, como otra familia de las incretinas, los CPP4, que prácticamente todos los estudios de seguridad cardiovascular a expensas de los que tengamos próximamente han tenido un resultado neutro, ¿no?, con respecto a la seguridad cardiovascular. Si hablamos de insuficiencia cardíaca, pues quizás algunos se haya salido un poco con algún resultado sorprendente, pero han tenido un resultado neutro. Lo mismo que ha pasado con algunos GLP-1, ¿no?, que publicaron sus estudios, que tuvieron un resultado de unos que estaban diseñados como no inferioridad, por ejemplo el lisasenatide, que tuvo un resultado neutro, y otros que estaban diseñados quizás para superioridad y al final tuvieron un resultado de no superioridad, ¿no? Entonces esos fármacos son seguros, o sea, tú los puedes utilizar, ¿no?, en un paciente, pero no te van a aportar beneficio a la hora de hablar de enfermedad cardiovascular o seguridad cardiovascular en nuestro paciente. Entonces hay que tener bien claro que cuando uno tiene un paciente con una enfermedad cardiovascular o un paciente de alto riesgo cardiovascular, uno debe elegir un fármaco que tenga una seguridad cardiovascular demostrada, ¿no?, que tenga beneficio, no seguridad, sino beneficio cardiovascular para el paciente. Por ejemplo, has comentado el tema de los DPP4, hablando de seguridad cardiovascular. Muchas veces, como comentó Ricardo al principio, eso, debido a la fragilidad y a la enfermedad renal o a otras situaciones, hay determinados fármacos que no se pueden utilizar, ¿no? Sí, sí. Y esto, para este perfil de paciente, claro, por supuesto, significa mucho. Por supuesto, siempre teniendo el paciente en el centro, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el perfil del paciente. En cuando tenemos un paciente frágil, un paciente con una enfermedad renal, que no sería contraindicación, en este caso, la enfermedad renal crónica no sería contraindicación, por ejemplo, para utilizar un GLP-1, ¿no? Un GLP-1 para utilizar el ligraglutide no tendríamos contraindicación, claro que el paciente no fuera obeso, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tenemos un paciente, un anciano frágil, que la expectativa de vida sea limitada, o sea, bueno, pues la calidad de vida, pues sí que se puede utilizar el fármaco de elección, digamos, en ese paciente sería un DPP4, que es seguro, podemos insistir, es seguro desde el punto de vista cardiovascular, pero no te aportaría beneficio a largo plazo sobre la enfermedad cardiovascular del paciente. Sí, pero no lo daña. No lo daña, efectivamente. O sea, no quiere decir que el fármaco sea perjudicial, no. El fármaco es seguro, pero no te aporta el beneficio que te aportan otros. Sí, bueno, queda claro, ¿no? En ese perfil de paciente, evidentemente, es importantísimo utilizar fármacos que han demostrado, a lo menos, una neutralidad respecto a la seguridad, respecto a otros fármacos en esas situaciones de fragilidad. Y bueno, y ya nos pasamos un poco a los estudios que han demostrado beneficio cardiovascular, sobre todo los dos grandes grupos, los inhibidores de SGLT2 y los GLP-1, ¿no? Podemos empezar con los inhibidores de SGLT2, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto al paciente que ve el internista, ¿no? ¿Qué ha significado un SGLT2 para un internista? Ya sabemos lo que ha significado a lo mejor para un cardiólogo o para un endocrino, pero ¿qué significa para un internista, teniendo en cuenta los pacientes que vemos, el gran abanico de diferentes situaciones de pacientes que vemos? Hombre, teniendo en cuenta que, como hemos dicho previamente, ¿no?, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad de nuestros pacientes, ¿no? Hasta ahora
tenemos claro que todas las actuaciones centradas en el control glucémico, no en el control metabólico, no nos han ofrecido grandes resultados, y ahora tenemos la oportunidad, tanto con los SGLT2, ¿no?, que hablaremos en este caso, como los GLP-1, de un abordaje más integral del paciente diabético, un abordaje de todos los factores de riesgo cardiovascular. Son fármacos que no solamente te influyen en el control glucémico, quizás a veces sea de todo su abanico de acción sea el menor, ¿no? Pero son fármacos que te controlan el peso, te hace que el paciente pierda peso, te disminuyen, ¿no?, esa adiposidad, ¿no?, y ese adipocito que es metabólicamente desfavorable, ¿no?, en el paciente diabético y en el paciente obeso, en el control de la hipertensión arterial, en el control de la hiperuricemia, en el control de la microalbuminuria. Lo que te permiten es un control integral del paciente diabético con unos mecanismos distintos, ¿no?, a los anteriores, ¿no?, mecanismos que son independientes de insulina y, como decíamos anteriormente, porque puedes utilizar en casi cualquier, ¿no?, estadio del diabético, de muchos años de evolución, bueno, cada uno dependiendo del perfil renal, ¿no?, o para un estadiaje o no de claro, ahí la enfermedad limitación renal, estaría el filtrado renal glomerular, ¿no? Y ahora centraremos unas palabras sobre la enfermedad renal crónica, pero para no mezclar, ¿no? Y el análogo GLP-1, que el SGLT2 más está en su efecto parece que más con relación hemodinámica y todo esto, su relación con la insuficiencia cardíaca, y el GLP-1 va más por la vía arteriosclerótica. El SGLT2, ¿no?, parece que los efectos beneficiosos, ¿no?, que bueno, no hemos comentado, pero hay fundamentalmente a expensas, ¿no?, de lo que nos diga el Leclerc, pues el primero que se publicó fue el Emparrés, ¿no?, con empaglifosina, que se demostró sorprendentemente, ¿no?, porque tampoco se esperaba un efecto beneficioso sobre el MACE, ¿no?, sobre otros componentes del MACE, sobre todo a expensas de mortalidad cardiovascular, menos y no significativo sobre el infarto de miocardio y una tendencia no significativa al aumento de los ictus, y sobre una cohorte de un 10% de diabéticos, un descenso de la hospitalización por insuficiencia cardíaca de más de un 30%. Resultados similares nos vimos posteriormente con el CANVAS. Sí que es verdad que en el Emparrés todos los pacientes estaban en prevención secundaria, en el CANVAS había pacientes en prevención primaria y pacientes en prevención secundaria, y en los pacientes en prevención secundaria los resultados eran exactamente igual a los que se obtuvieron con el Emparrés. Bueno, algunas diferencias, por ejemplo, sí que en el CANVAS sí que hubo tendencia a disminuir, aunque de forma no significativa, la incidencia de ictus, y como no, que cada uno con sus efectos secundarios, ¿no?, el aumento de las amputaciones. Y a expensas, como te digo, de lo que demuestre dapaglifosina, pues sí que parece que hay un efecto clase, ¿no?, que todos los dos fármacos que tenemos ahora mismo van los dos por el mismo resultado, por el mismo camino, ¿no? Eso es diferente a lo que ha ocurrido con los GLP-1, ¿no? De los 3 ensayos de seguridad cardiovascular publicados ahora mismo con GLP-1, solamente el ensayo, el líder con liraglutide, demostró beneficio cardiovascular en el paciente diabético. No así el ICSA con lixisenatide en el paciente tras un síndrome coronario agudo, o el paciente con senatidelar, ¿no?, en el Excel. Entonces, al hilo, ¿no?, de los SGLT2, el estudio líder pues demostró un beneficio, ¿no?, de prácticamente un 16% en el MACE, y esto sí, todos los 3 componentes del MACE contribuyen a ese beneficio en el MACE, tanto la mortalidad cardiovascular, que solamente la vimos con empaglifosina, como el infarto de miocardio y el ictus. ¿Y tú crees que los internistas estamos concienciados cuando damos de alta a un enfermo de ese perfil, sobre todo con IMC por encima de 30 y esa situación, de utilizar preferentemente los inhibidores de GLP-1? No lo estamos. Con eso, y había bastante que trabajar en este tema. Es que además uno no solamente que está muy bien, ¿no?, que veamos la gráfica y veamos que en la gráfica hay una disminución, sino también uno tiene que ver luego, ¿no?, las características de los pacientes y vemos, ¿no?, que los pacientes que más beneficios tuvieron en ese caso eran los pacientes de más de 60 años, los pacientes con un filtrado glomerular de menos de 60, los pacientes con más tiempo de evolución de la diabetes, los pacientes con enfermedad cardiovascular, o sea, los pacientes que vemos los internistas todos los días. Los que no quieren ver los demás. Claro, ese es el paciente que vemos nosotros todos los días. Entonces, ese es el paciente nuestro. O sea, uno tiene que saber que cuando un paciente, como decíamos antes, tiene un IMC de más de 30 y tiene una enfermedad cardiovascular o tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, tiene que salir tu consulta con un GLP-1 y tiene que salir tu consulta con un GLP-1 con seguridad cardiovascular demostrada. ¿De consulta o del hospital? O del hospital, que hablábamos antes del paciente al alta, ¿no? Claro. También el alta es un momento importante para en la transición
hacer una Sí, modificación. porque, en el por tratamiento del ejemplo, paciente. los internistas insulinizamos con relativamente facilidad, los pacientes se van de alta con insulina sin demasiados Sin titular, problemas, sin titular. sin titular, y lo hacemos, prácticamente lo hace todo el mundo, sin embargo nos da miedo de dar de alta con un Con un GLP-1, GLP-1. cuando es tremendamente más sencillo, ¿no? Y bastante más beneficioso por todo lo que hemos hablado y por todo lo que Y hay sabemos, mucho ¿no? misticismo alrededor del GLP-1, ¿no? Sí, Que sí. si las náuseas, que si los vómitos, que si los... Si tú no se lo dices al paciente, si tú no le dices al paciente, mire usted, le voy a poner esto, a lo mejor le da un poquito de náusea, el paciente ni lo nota. Mira, yo tengo pacientes con el 3.0 en mi consulta de obesidad y el paciente lo que te dice es que está estreñido, pero el paciente las náuseas ni las nota. O sea, el paciente se le quita las ganas de comer y tiene una sensación de Plenitud, disconfort. Pero entonces hay mucho misticismo a ese alrededor, ¿no? El pinchazo, el visado y que el paciente va a vomitar, que el paciente va a tener... El paciente no Sí, pero vomita ya, ni hombre, tiene... el visado también, pero en otros aspectos que En tratamos otros los muchos aspectos, internistas, efectivamente. como los anticoagulantes de acción directa y eso, tenemos visado y somos grandes prescriptores. Que por esa Nos regla de sentimos más 3 seguros en parece eso. que los GLP-1 deberían de ser, son fármacos hechos al anillo para el internista. Sí, sí, sí. Sin embargo, no los usamos. Es que es el paciente de medicina interna, el paciente de GLP-1 es el paciente de medicina interna, el paciente con IMC más de 30, con un filtrado glomerular bajo, porque te recuerdo que en el subanálisis renal, el liraglutide demostró un beneficio en el MAC renal, piensa fundamentalmente de disminuir la macroalbuminuria y se puede utilizar para cualquier estadio de función renal. Hombre, un paciente con un filtrado glomerular menor de 15, pues igual no hace falta, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? El paciente en el centro siempre y lo que le haga falta al paciente, pero lo puedes utilizar en cualquier estadio de insuficiencia renal sin ajuste de dosis. Y otra cosa que muchas veces se ha dicho, ¿no? Que si el paciente con una insuficiencia renal, tú le pones un GLP-1 y vomita y tal, a lo mejor los efectos gastrointestinales son peores y empeora el filtrado glomerular. Ya. También hay que tenerlo un poco, forma parte del misticismo, ¿no? Y ese misticismo yo creo que hay que dejarlo aparte porque ya, en fin, llevamos muchos años con el GLP-1. Y en esto, en los compañeros que no están directamente relacionados con la diabetes, tenemos, digamos que tenemos cancha, que hay más... Vienen nuevas cosas. Hombre, que pueden el interesar. futuro en este sentido es muy, muy prometedor. Ya lo es, ¿no? Con el presente con liraglutide, ¿no? Como los nuevos análogos que vienen semanales que han demostrado, bueno, un control de los factores de riesgo, un descenso de peso impresionante frente a otros GLP-1, como por ejemplo el dulaglutide, que está ya comercializado, que no tiene estudio cardiovascular aún publicado, como control de la tensión arterial, como un descenso importantísimo del MACE, un 26, 24, Bueno, 26% como tendremos de otra descenso. webinar, pues ya profundizaremos. O sea, en el estos futuro temas en este campo cuando es muy, tengamos. muy prometedor, pero siempre de la mano del GLP-1. El GLP-1 es el futuro. Y ya luego hay que tocar este tema que es importante, que es la enfermedad renal crónica, ¿no? Porque prácticamente cuando yo estoy tratando a mis pacientes, y supongo que el resto de los internistas igual, nosotros nos movemos de forma muy frecuente siempre con filtrado glomerular Bajo. alrededor de 40 y tanto, y muchas veces por debajo de 45, ¿no? Entonces, ¿qué papel ha tenido todos estos nuevos fármacos con el desarrollo, con la prevención de la enfermedad renal crónica y todo esto? Hablando de las altas, ¿no? Pues el diagnóstico de insuficiencia renal es mucho mayor también en los pacientes de medicina interna, incluso que en los servicios de nefrología, más de un 43-45% de las altas de los pacientes con insuficiencia renal. Los fármacos hasta un estadio aproximadamente de 45, prácticamente todos los fármacos que tenemos se pueden utilizar. Por debajo de 45-50, por ejemplo, los SGLT2 no los deberíamos iniciar. Dapagliflozina no deberíamos iniciar ni siquiera por debajo de 60. Los IDPP4 se pueden utilizar todos con reducción de dosis, salvo linagliptina, que se puede utilizar a cualquier dosis, en cualquier estadio de insuficiencia renal. Y como digo, tanto liraglutide como dulaglutide se pueden utilizar en cualquier estadio de insuficiencia renal. Se recomienda en filtrados glomerares por encima de 15, porque cuando un paciente ya está con un 15, prácticamente en diálisis o en prediálisis, pues igual le hace falta otra cosa. Y también hay que tener en cuenta que en las insulinas también hay que hay que ajustar la dosis a función renal, que ponemos la insulina, como decíamos antes, la insulina no nos da miedo, la ponemos, la que haga falta, sin titular, y le calculamos al paciente la insulina sin ajustarla al peso y a función renal. Y la insulina por debajo de 50 de filtrado hay que disminuirla al 25% y por debajo de 30 hay que disminuirla a un 50%. Perfecto.
Con lo cual parece que un futuro de enfermedad cardiovascular, medicina interna y eso bastante prometedor, ¿no? Tenemos un futuro muy prometedor porque además parece que, bueno, nos adelantamos un poco con el algoritmo a lo que nos dijo el otro día la ADA y van a publicar en octubre, que el tratamiento del paciente diabético tiene que estar centrado en el paciente, centrado en sus preferencias, en sus condiciones clínicas, como hemos comentado previamente, en tomar las decisiones compartidas con el paciente, ¿no? Y primero, descartar la enfermedad cardiovascular, la presencia de enfermedad cardiovascular, la presencia de insuficiencia cardíaca y, si no tiene ninguna de estas dos, la presencia de otras comorbilidades. Correcto. Por supuesto, el riesgo de hipoglucemia, que es fundamental en nuestros pacientes, y también la obesidad y las comorbilidades asociadas a la obesidad. Perfecto. O sea, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular, obesidad, riesgo de hipoglucemia. Esos son nuestros pacientes y esos son los pacientes de medicina interna, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, una visión global de la persona enferma. Nuestro lema. Ese es nuestro lema. Bueno, la verdad es que ya estamos en la recta final y tenemos parece que si nos están escuchando, ¿no? Tenemos varias preguntas y una va al hilo de los que has comentado, ¿no? Una de las preguntas que nos dicen que nos parece la nueva propuesta de la ADLAD para el control de la diabetes, ¿no? Quizás podemos decir algún ejemplo, alguna opinión cada uno. Empezamos por Chema, que está basado en la recomendación. Yo lo que me alegro es que poco a poco se van adaptando a lo que es la realidad y a toda la evidencia científica que tenemos. Ya no aparece la sulfonilureas por primera vez, que siempre... están en pequeñitas. En pequeñitas. Si te fijas, están en pequeñita, al final pone un numerito algunas. Y te dice que en caso de tener que utilizarla de lo último, ¿no?, que sean las de nueva generación. Pero hasta recientemente estaban a la misma altura. Correcto. Entonces yo creo que eso es un gran paso adelante, y teniendo en cuenta que viene de la ADA con lo conservadores que son, pues es importante. Y luego que ya se plantean otras situaciones clínicas que realmente en la práctica real, en el día a día con nuestros pacientes lo vemos, que es el tema de la insuficiencia cardíaca, además de la enfermedad cardiovascular, que bueno, pues como suele ser habitual en ellos, fueron los últimos prácticamente en sumarse. Y bueno, pues empiezan a avanzar, pero yo creo que hay otros algoritmos más novedosos y que siempre la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos siempre les coge la delantera y ellos van un poco a rebufo. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Porque ellos nos han comentado. ¿Te ha sorprendido No, hombre, la ADA es una organización muy grande, muy centrada, o sea, que su mensaje va dirigido a muchos médicos generalistas, ¿no? Y que son conscientes que también una dimensión no solo local, sino internacional. Entonces, pues es verdad que son un poco lentos en incorporar novedades, pero realmente en un par de años hemos asistido a un gran cambio, porque a mí me hace un poco de gracia, siendo sarcástico, ¿no?, cuando hacemos una encuesta entre los internistas qué guía de diabetes es la más usada, con diferencia de la guía de la ADA. Pero claro, la guía de la ADA tenía la ventaja de que hiciera lo que hiciera, estaba siguiendo la guía de la ADA. Estaba bien, claro. Ponía metformina, después lo que hiciera estaba bien, ¿no? Ahora es verdad que se están dando pasos en el sentido de individualizar el tratamiento, tomando como hitos elementos relevantes desde el punto de vista clínico, la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, ¿no?, que esos son parámetros que te deben orientar la elección del fármaco, porque debemos resaltar que el beneficio cardiovascular, cardiorrenal, que han demostrado los nuevos fármacos antidiabéticos, es un valor añadido e independiente al control glucémico. O sea, que estamos hablando de acercarnos a la diabetes no desde un punto de vista exclusivamente glucocéntrico, de glicada, sino en función de la patología que tiene el paciente y la que podemos beneficiar con el tratamiento. Pero eso es lo que me decía a mí mi adjunto cuando yo era residente. Decía, niño, esto no le he hecho cuenta, tú tienes que centrar en el paciente. O sea, que habíamos adivinado el futuro, ¿no?, en cierta manera. Tenías un buen adjunto y se te nota que tienes aquí también hay una pregunta dirigida prácticamente a ti sobre que cómo puede ayudar el internista al paciente con diabetes después de la alta hospitalaria, ¿no? ¿Qué es lo que se plantearía, ¿no? ¿Cómo puede ayudarlo? Hombre, en el alta hospitalaria el internista está obligado a hacer una conciliación terapéutica global, no solo en la diabetes, sino en todas las comorbilidades que lleva el paciente. Y en el caso concreto de la diabetes, la decisión que tiene que tomar va a estar basada en el control metabólico previo al ingreso del paciente, si está dentro de los objetivos individualizados de ese paciente o no, en el sentido de que a veces habrá que intensificar, a veces habrá que desintensificar el tratamiento. 2, qué cambios en el estado clínico del paciente, es decir, si hay algún proceso
intercurrente, añadido o previo que condiciona la elección del tratamiento. Un paciente con insuficiencia cardíaca, con enfermedad arteriosclerótica, con insuficiencia renal, tendremos que tomar decisiones a lo mejor a la hora de optimizar el tratamiento. Y el tercer punto clave es lo que hablábamos antes, es decir, cuando damos de alta a un paciente diabético, la continuidad asistencial, o sea, garantizarle al paciente que va a tener continuidad asistencial, internivel, primaria, hospitalaria, eso es un aspecto clave. Yo creo que serían los tres elementos a destacar, ¿no? Un pequeño matiz, por supuesto. Un problema que yo creo que está habiendo ahora con tantas especialidades que estamos entrando en la diabetes, es que la diabetes, el problema no es poner el fármaco, sino es que hay que hacer un seguimiento. Entonces yo creo que eso que acaba de decir Ricardo es muy importante, porque no vale poner el fármaco y que me lo sigan otros. O sea, hay que poner el fármaco y seguirlo. Yo creo que ahí la relevancia del internista cada vez va a ser mayor, y nosotros también tenemos que darnos cuenta de esa importancia que jugamos en este paciente con toda la pluripatología que tiene. No, y lo de la conciliación terapéutica es una cosa muy nuestra, ¿no? Porque tú cuando estás en consulta de enfermos que se ven en otras especialidades, siempre cuando llega tú al final te tienes que parar en mirar todos los fármacos que está tomando, y muchas veces pues encuentras error y problemas. Es algo como genético nuestro, llevamos nuestros genes, que tenemos que mirar todo lo que toma, no solamente el motivo de consulta, ¿no? Hay otra pregunta sobre cómo vemos el futuro, que más o menos la hemos contestado, y hay una muy interesante que quiero lanzar aquí a los tres, que dice cómo se podría beneficiar la enfermedad arterial periférica del paciente diabético con los fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Hombre, ahí hay un elemento diferencial entre el comportamiento de los inhibidores de SGLT2 y de los agonistas del GLP-1. Los agonistas del GLP-1 tienen una acción antiaterosclerótica, básicamente, y parece que con independencia del territorio afectado, el efecto va a ser beneficioso, sea coronario, periférico o quizás muy especialmente cerebrovascular. Pero con los SGLT2, en concreto con canagliflozina, hay una alerta específica que parte del estudio CANVAS, en el que se detectó un incremento de las amputaciones con el uso de canagliflozina frente a placebo. Es verdad que cuando se hizo un análisis específico por su grupo, los pacientes amputados eran pacientes que partían en general de una enfermedad arterial periférica asintomática, avanzada, mucho ventriopio diabético, y en ese subgrupo de pacientes, canagliflozina parece que puede asociarse a más riesgo de amputaciones. En el estudio o en el subestudio específico de enfermedad arterial periférica del EMPA-REG Outcome, parece que esos resultados no se reproducen, ¿no? Que parece algo más asociado a canagliflozina, pero el mensaje global que debemos transmitir es que cuidado con el uso de SGLT2, específicamente canagliflozina, en pacientes que tienen una enfermedad arterial periférica sintomática o alto riesgo de tenerla, es decir, diabetes muy evolucionada, mal control metabólico, tabaquismo, etcétera, etcétera, ¿no? Recientemente se ha publicado un estudio en vida real, en EASTEL, que con casi un 60% de los pacientes tomaban canagliflozina, y en el esto global el aumento, el riesgo era global para todos los SGLT2, ¿no? También es verdad que la mayor parte de los pacientes tomaban canagliflozina. A propósito de ese artículo, hay una editorial que es muy bonita sobre cuáles son los probables mecanismos, ¿no? de la enfermedad arterial periférica y del aumento del riesgo de amputaciones en esos pacientes. Se dice que que, como hemos dicho antes, la enfermedad arterial periférica es algo multifactorial, tanto macro como microvascular, el aumento de las infecciones, el mal control metabólico, pero sí que es verdad que parece que con el uso de los SGLT2 deberíamos tener más cuidado en esos pacientes, y por el mecanismo antiarteriosclerótico de los GLP-1, pues parece que serían los fármacos que estuvieran más indicados en ese tipo de pacientes, ¿no? Con más alto riesgo. Podríamos adivinar o eludir que el uso de este tipo de fármacos a lo mejor puede mejorar las tasas tan duras que tenemos del pediabético, no solo por el cribado, eso que estuvimos comentando antes, pero que ese papel sí que lo tendrían, ¿no? De hecho, parece que con ese mecanismo antiarteriosclerico, que de esto los GLP-1 que están por venir, pues han demostrado, por ejemplo, un beneficio muy importante sobre todo en el ictus, ¿no? Que parece que tiene podría tener más relación, ¿no? Con la arteriopatía periférica, por la enfermedad arteriosclerótica. Eso tendríamos que hablar ya otro día. Tendríamos que hablar otro día porque ahora ya no podemos poner aquí. Interesante. Sí, y a ver, un poco, enfermedad arterial periférica. En principio, los GLP-1 claramente indicados, los SGLT2, un poco lo que se decía, parece ser que EMPA el año pasado su análisis que se hizo y se publicó en noviembre en JAMA, me parece que fue, pues no se había ningún problema. Ahora en el DECLARE creo que están contando hasta los dedos, los problemas en cada uno de los dedos de los pacientes.
Y con Cana, todos los que Claro participamos... que el de Cler es el desempate. Eso es. Y con Cana, todos los que alguna vez participamos en un estudio de seguridad cardiovascular, yo creo que habría que analizarlo de forma muy pormenorizada. ¿Por qué? Porque los grupos no son homogéneos. Es decir, hay 1.500 pacientes más tratados con canaglifocina. De esos, hay 148 amputados y 40 en el brazo de placebo, pero ¿qué es lo que te aumenta 20 veces el riesgo de amputación? Haber tenido una amputación previa. Y hay 34 pacientes más amputados. Segundo factor de riesgo, que hasta casi 4 veces, 3,8 veces, enfermedad arterial periférica. Hay 136 pacientes más con enfermedad arterial periférica. Tercer factor, hasta 3 veces, neuropatía periférica, y hay 400 pacientes más en el grupo de Cana. Y último factor, ser varón, y hay 1.000 pacientes más en el grupo de Cana que son varones. Entonces, realmente los grupos no son homogéneos. Es cierto que eso hay que acabar de aclararlo. Este estudio en vida real parece que nos da un poco más de evidencia, pero bueno, también los estudios de seguridad cardiovascular no son, no podemos decir que son la Biblia. Por supuesto. Hay dos, tenemos ya poco tiempo, ¿no? Pero hay dos preguntas que me gustaría comentar antes de terminar, también de la audiencia. Una quizás vaya más a ti, Juani. La insuficiencia cardíaca, la mayoría de los estudios, los estudios con SGLT2 y todo lo que hay, casi todos los pacientes no tenían insuficiencia cardíaca al inicio, o sea que lo que realmente estaba previniendo es insuficiencia cardíaca, digamos, incidente, no de inicio, ¿no? Y sin embargo estamos extrapolando un poco esto. ¿Cómo ves? ¿Crees que lo tenemos que extrapolar? ¿Tenemos que esperar a los estudios específicos de insuficiencia cardíaca? ¿La cosa va por ahí? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Y qué le podemos transmitir nosotros a nuestros compañeros? Porque van a dar, hoy habrán dado alta de diabéticos con insuficiencia cardíaca y mañana van a volver a hacerlo, ¿no? Pues lo que nos dicen la guía sí que es verdad que, por ejemplo, con los estudios con SGLT2, pues hay entre un 12 y un 20% de pacientes con insuficiencia cardíaca previa, en el líder sobre un 20% de insuficiencia cardíaca previa. Sí que es verdad que los pacientes con insuficiencia cardíaca no están representados ahí en los estudios de seguridad cardiovascular, y los estudios con insuficiencia cardíaca, el que más tiene de diabético tiene en torno a un 40%. Así que deberíamos ser un poco tener un poco de precaución, ¿no? Y saber lo que estamos hablando, ¿no? Que no que porque el paciente tenga una insuficiencia cardíaca haya que ponerle este fármaco, porque ese paciente quizás no sea el paciente de esto. Habrá que esperar los resultados de los estudios. No por el hecho de que tenga insuficiencia cardíaca, pero sí que es verdad que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca son enfermos de alto riesgo cardiovascular. Entonces, eso sí. claro, pero habría que combinar el resto de pero los no problemas. Porque tengo una insuficiencia cardíaca. No toda la insuficiencia cardíaca que se mueva, que demos de alta o que aparezca por nuestra consulta, tiene que salir con determinados fármacos. Determinados fármacos por el hecho. Sino que si predomina en ese paciente la enfermedad cardiovascular por encima de la insuficiencia cardíaca, pues a lo mejor. La verdad que este tema es muy interesante. Creo que este es un tema que está en revisión, que se va a generar mucho conocimiento en los próximos años sobre el manejo de insuficiencia cardíaca. Claro, los ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca en general, no solo en diabetes, parten de una limitación, es que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en general es un diagnóstico clínico. Y entonces muchas veces está subdiagnosticado en población diabética. Un paciente diabético de edad avanzada con obesidad muchas veces tiene una limitación espontánea de su actividad física, y el diagnóstico princeps de la insuficiencia cardíaca, que es la disnea de esfuerzo, está a veces sumergido, ¿no? o oscurecido por la propia limitación física del paciente. Yo creo que el uso de biomarcadores en el futuro de forma prospectiva, como los péptidos natriuréticos, seguramente nos van a ayudar a estratificar mejor el riesgo de insuficiencia cardíaca y el riesgo de patología cardiovascular en general del paciente diabético, ¿no? De hecho, una de las cosas que me ha sorprendido a mí del preconsenso de la ADA-LIASD, que cuando habla de insuficiencia cardíaca, pues dice que tanto se benefician con la preservada como con disfunción sistólica, y realmente de los estudios no tenemos datos sobre eso, ¿no? Sabemos que hay ensayos en marcha, pero bueno, de momento ya veremos. Y ya brevemente, una interesante pregunta que creo que puede cerrar esto bien, que nos pregunta en la audiencia si estos nuevos fármacos son coste efectivos. ¿Esto es realmente coste efectivo? ¿Cuál es vuestra opinión? Muy breve, porque nos quedan 7 minutos, ¿vale? Bueno, esa es la pregunta que me hace el gerente siempre. Claro, bueno, me siento por eso te la hago a ti, que tienes más experiencia y que diriges un gran... Vamos, yo siempre le respondo lo mismo, y que digo, ¿de qué plazo de coste efectividad estás hablando? Si es a corto plazo, si me estás hablando de aquí a un año, como me estás midiendo, ¿no? Pues seguramente
Si me mides con las luces cortas, seguramente no hablamos, pero si estamos hablando a medio y largo plazo, es decir, si estamos hablando con una perspectiva vital del paciente, lo que ya se trata no solo de controlar la leucemia, sino de prevenir complicaciones mayores, estos fármacos nuevos seguramente, o casi con toda seguridad, son coste eficaces, porque hay que recordar que el grueso de los costes asociados a la diabetes viene por el manejo de las complicaciones de la diabetes, hospitalizaciones, stent, cirugías, tal, no tanto por el uso de fármacos. Entonces, si lo que vamos a invertir en fármacos que previenen complicaciones, seguramente en el medio y largo plazo estaremos hablando de un escenario de coste eficacia. ¿Tenéis alguna opinión? Sí, que un poco en consonancia de lo que dice Ricardo, si tenemos en cuenta la duración media de los estudios, el EMPARRE fue 3,1 años y ya tuvimos beneficios cardiovasculares, que es la principal causa de morbimortalidad de estos pacientes, y con el estudio LEADER fue 3,8 años y ya también tuvimos beneficio, con lo cual, si no tenemos esa visión cortoplacista que muchas veces hay desde la gerencia, pues vamos a evitar toda esta mortalidad cardiovascular y muchos cuadros de ingresos por iatrogenia, por hipoglucemias, como veíamos hasta ahora. Entonces, yo creo que una de las claves, ahora la volvió a decir Ricardo, es que antes tratábamos la glucemia, ahora tratamos al diabético y prevenimos todas las complicaciones cardiovasculares, nefrológicas y en cuanto a hipoglucemias. Entonces yo creo que poca discusión hay. Claramente, pues tú tienes un paciente diabético que igual te llega a la consulta, que tiene un poquito de obesidad o hipertenso, y le pones un fármaco de esto y el paciente pierde 10 kilos y 2 años después el paciente no ha vuelto a ingresar, ni por insuficiencia cardíaca, ni por insuficiencia respiratoria, pues está claro que es coste eficaz. Si tú tienes un paciente, te llega un paciente a la consulta diabético con un filtrado glomerular de 42, y le pones liraglutide y a los 6 meses tiene un filtrado glomerular de 58, pues está claro que el fármaco es coste eficaz. Entonces, depende de donde uno mire, si tengamos una visión cortoplacista o si tenga una visión a largo plazo, que es la visión que debemos tener nosotros. Al menos a medio. Al menos a medio plazo, al menos a medio plazo. Pero de todas sí maneras, a corto plazo probablemente estemos reduciendo hipoglucemia de forma indirecta, y la hipoglucemia también tiene bastantes costes. Claro, por eso el algoritmo nuevo de cuando descartas esto, otra de las cosas es la hipoglucemia. Sí, y yo creo que si alguna especialidad tiene que estar implicado realmente en todo esto, tenemos que ser nosotros, porque nosotros tratamos a estos pacientes y luego también tratamos sus complicaciones y su iatrogenia. Entonces, esto yo creo que es muy importante, que si alguna especialidad, aparte del paciente, se ve beneficiado de esta serie de fármacos, somos nosotros. Sí, sí, la verdad es que una gran parte de nuestro trabajo es tratar las complicaciones de muchas otras enfermedades. Bueno, yo me quedaría más rato aquí hablando, pero desde luego el tiempo es increíble, vamos, llevamos prácticamente 1 hora y media, ha sido súper interesante y bueno, nos toca despedir. En primer lugar, pues bueno, daros las gracias a todos vosotros por compartir este tiempo, vuestra sabiduría y vuestro interés no solo por la diabetes, sino por la medicina y por la sociedad. Por supuesto, aquí están nuestras instalaciones, ¿no? Probablemente la mayoría de vosotros nunca ha estado en la sede de la SEMI, pues os invitamos, si alguna vez pasáis por Madrid, por lo menos visitarla, la verdad es que es bastante agradable y bueno, y es un punto de encuentro de los internistas. Y por supuesto tengo que dar las gracias a Novo Nordisk por hacer posible que todos vosotros nos estéis viendo, que tengamos esta tarde una tarde de diabetes, que es bastante interesante, esperemos que podamos repetirlo. A todo el equipo técnico que no estáis viendo, pero que nosotros sí, y nos están ayudando para que el sonido y la imagen llegue todo perfectamente. Por supuesto a todos vosotros que estáis interesados en la diabetes y que es nuestro trabajo día a día. Yo os recomiendo, os insisto que todo el que tenga interés, pues que se una al grupo, que contacte con nosotros, con cualquiera de nosotros o otros miembros activos, para que pueda participar en registro de investigación. Vamos a lanzar en breve, vamos a empezar un estudio de registro de diabetes en pacientes mayores, diabetes incidente y prevalente, que en la reunión del grupo daremos unos detalles más específicos. Os invito a todos a que asistáis a la próxima reunión de grupo, que será en Toledo, el último fin de semana de enero, como es clásico. Estamos prácticamente ultimando el programa y es bastante interesante, os puedo asegurar. Tengo muchísimo interés que internistas emergentes, internistas que acabáis de terminar las especialidades
y residentes de último año se incorporen a todo esto. Necesitamos inyección desde abajo para que esto siga creciendo. Y como estamos en el mundo tecnológico, pues invito a que nos sigáis en la cuenta de Twitter del grupo. Podéis el link directamente desde la página de la SEMI, en la parte del grupo, podéis entrar y seguirnos a partir de ahí, y que queremos llegar a los 1000 seguidores para enero, así que animaros. Estamos preparando cursos online interesantes, que pensamos que es interesante para los internistas. Poco a poco tendréis esa información y darle un poquito de más vida a este grupo. La verdad, encantado de haber pasado esta tarde, espero que os haya gustado, y solamente decir que esto va a estar colgado en la parte del grupo, en la página de la web, para quien no ha podido verlo o quien que quiere buscar detalles, buscarnos los detallitos, a ver si hemos cometido algún fallo y ya está. Sabéis que somos clínicos, no somos especialistas de la cámara, con lo cual perdonadnos si habemos hecho alguna cosa que no es del todo adecuada. No hemos mirado la cámara. Ha sido fantástico y muchas gracias a todos, y esperemos que tengamos una segunda y una tercera edición de esta fantástica idea. Pues buenas tardes a todos y que paséis buena tarde.